Hola chicos, saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Vargas, yo soy docente de física y matemáticas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerle a mi número de WhatsApp, que ustedes ya lo tienen. Mucha suerte chicos y vamos a empezar con la clase. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a revisar ahora esta presentación respectiva a las funciones. Y vamos a ver específicamente el dominio y recorrido de una función. Las funciones en matemáticas se utilizan en la vida real para representar comportamientos de variables cotidianas, como por ejemplo el número de contagiados por COVID en el tiempo. Podría ser también el número de habitantes por año. Podría ser el número de fallecidos también. Podría tratarse, por ejemplo, de crecimiento de bacterias, etcétera. En matemáticas se utilizan mucho las funciones para la vida real. Así también existen un sinnúmero de variables que se utilizan para las funciones, como las que nosotros hemos dicho. En general, a nivel mundial se utilizan las funciones para representar varias cosas. Ahora, en el caso de las funciones, nosotros tenemos muchas consideraciones que debemos hacer. Ustedes saben que en una función existen dos tipos de variables. La variable independiente, como el nombre indica, no depende de nada, es el eje X. Y la variable dependiente, que esta sí, como el nombre indica, depende de la otra. Pongamos un ejemplo. En el caso de si nosotros alquilamos, por ejemplo, en un cafenet, alquilamos tiempo para pagar el internet. Usted, de acuerdo al consumo de tiempo que haga, viene el costo. Entonces el tiempo es independiente porque el tiempo avanza, pero el costo es dependiente. Esto es una función, por ejemplo. Estas dos variables, la variable dependiente como la independiente, también tienen otros nombres: el dominio y el recorrido. A los valores que puede tomar la variable independiente, o sea, el eje X, se la denomina dominio. El eje X, como ustedes pueden ver aquí en el dibujo, tenemos el dominio es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí termina el gráfico. Entonces el dominio empieza en 1 y termina en 6. Del 1 al 6 es el dominio. Y en el caso de los valores de la variable dependiente, es decir, el eje Y, se llama recorrido, rango, codominio o contradominio. Cualquiera de estos nombres están bien. Ustedes pueden observar en el ejemplo que está aquí en la diapositiva el recorrido donde empieza en el número 2 y avanza hasta el número 5. El recorrido es 2, 3, 4 y 5, porque ahí termina la función. Vamos a ver un ejemplo. Miren ustedes, aquí nos da un gráfico y nos dice que representemos el dominio y el recorrido en forma de intervalo e interpretar la respuesta. Nosotros podemos observar que en este gráfico hay varios colores. Tenemos en el color, digamos que es un color celeste, en las personas fallecidas por COVID-19, es la cifra oficial. Y ustedes tienen la fecha que se trata del 13 de marzo al 24 de abril. En color naranja están las personas fallecidas que probablemente haya sido por COVID. Y en color amarillo están todas las personas fallecidas. Si nosotros observamos, existen varias curvas y debemos determinar el dominio y el recorrido de cada una de ellas. Entonces vamos a ver cómo se realiza esto. Nosotros podemos notar, por ejemplo, en las personas fallecidas por COVID-19, el dominio en el eje X, ¿cuál es? Ustedes pueden observar que en el eje X tenemos las fechas desde el 13 de marzo hasta el 24 de abril. Pero en el momento de nosotros poner en el dominio debemos ver cuántos días han pasado en total. Y han pasado 43 días. Es por eso que ustedes pueden ver que en el dominio está puesto desde 0 hasta 43. Fíjense ustedes que está con un corchete porque es un intervalo cerrado.
Vamos a dejar también aquí el link para que ustedes puedan ver en el caso de los intervalos cómo se puede interpretar eso también, para que ustedes puedan revisar este conocimiento. Y el recorrido, en cambio, es desde cero, porque obviamente no había fallecidos cuando recién empezamos digamos en esta fecha, hasta que han pasado el 24 de abril, es decir, los 43 días. ¿Cuántos fallecidos ha habido? 576. Estamos hablando de las personas fallecidas por COVID. ¿Cómo interpretamos esto? Nosotros tenemos que decir, desde el 13 de marzo hasta el 24 de abril ha habido 576 fallecidos por COVID en el Ecuador. Y eso es la interpretación. Ustedes pueden darse cuenta que hay dos cosas aquí. En la parte cuando nosotros describimos el dominio decimos desde 0 a 43, pero cuando interpretamos debemos poner las fechas exactas de lo que nos dice el gráfico. El de 0 hasta 43 es por el número de días, y en la interpretación ponemos las fechas exactas porque eso es lo que nos interesa. Matemáticamente decimos, han pasado 43 días y ya, pero para interpretar, para hacer el lenguaje cotidiano, nosotros decimos las fechas exactas. Y lo mismo hacemos con las demás curvas. Miremos un ejemplo de un caso de una función donde no esté una aplicación en especial. Primeramente nosotros debemos fijarnos que las funciones siempre se leen de izquierda a derecha. En la parte izquierda ustedes ven al final del gráfico de la línea verde que ahí no hay ninguna especificación. Significa que esta gráfica viene desde el infinito, porque no hay un punto, un intervalo que nos indique que ahí empieza. Solamente nos dice que está la función y puede seguir avanzando. Por eso empieza en el infinito. Igual en la parte superior derecha, nosotros vemos que no hay ninguna especificación. Eso significa que sigue avanzando también hasta el infinito. Pero para nosotros analizar el dominio debemos de ver solamente la parte horizontal. En la parte horizontal diríamos que esta puede irse hasta el infinito, por eso empieza en el menos infinito. Siempre el infinito se pone intervalo abierto. Luego esta función avanza, avanza y avanza y avanza y avanza hasta que se quede en el cero. Fíjense ustedes que se quede en el cero. Y ahí en el cero es donde debe acabar esta función. El primer corchete debe estar aquí, el cero. En la siguiente parte nosotros tenemos que empiece en el 2, por eso empieza en el 2 y luego se va hasta el infinito. Fíjense que aquí están los corchetes como intervalo cerrado porque ahí están unos puntos pintados en el gráfico. En el caso del recorrido igual empezamos en la parte vertical, empieza desde abajo, ¿desde dónde? Desde el menos infinito, porque no nos dice algún número en especial. Sigue avanzando hacia arriba, digamos que llega hasta el 2, pero en el 2 como está un intervalo cerrado no importa, no necesitamos dividir y puede continuar hacia el infinito positivo. Entonces va desde el menos infinito hasta el más infinito. Y por eso decimos que el recorrido, rango o contradominio de esta función son todos los números reales. Todos los números reales. Entonces, repito que aquí debe haber esta corrección de que en el primer intervalo del dominio va el 0 y luego lo demás está muy bien, perfectamente. Tomen en cuenta por favor estas indicaciones para que ustedes puedan realizar la tarea que se les ha encomendado. Suerte chicos con su trabajo y hasta luego.